Hola a todos, bienvenidos a este podcast lleno de geografía y cartografía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para entender cómo representamos nuestro mundo. Por supuesto me refiero a las proyecciones cartográficas. Estas técnicas nos permiten visualizar de manera más eficiente la superficie curva de la Tierra en una superficie plana. Pero, ¿a qué me refiero y cómo funcionan exactamente esto? Para profundizar en este tema fundamental, nos acompaña hoy Fernando Velázquez, experto en geografía y cartografía. Bienvenido, Fernando. Gracias por invitarme, Jonathan. Estoy muy emocionado de compartir mis conocimientos sobre este fascinante tema a toda la audiencia. Antes de empezar, Fernando, ¿podrías contarnos un poco sobre la experiencia que has adquirido en geografía y cartografía? ¿Cómo te interesaste por este campo? Claro que sí, Jonathan. He trabajado durante años en proyectos de cartografía, desde la creación de mapas topográficos hasta la aplicación de proyecciones en sistemas de información geográfica. Mi interés por la cartografía comenzó cuando era estudiante, al darme cuenta de la importancia de los mapas para entender el mundo que nos rodea. Recuerdo que una vez, mientras viajaba por toda Colombia y por otros proyectos externos, me di cuenta cómo los mapas pueden influir en nuestra percepción de los lugares. Por ejemplo, en un mapa de Mercator, Groenlandia parece tener un tamaño similar al de África, lo cual es engañoso, aunque bastante útil si se sabe cómo debe manejarse. Eso es fascinante. Bueno, la Tierra es una esfera y cuando intentamos proyectarla en un plano, algo tiene que ceder. En el caso de Mercator, lo que se sacrifica es la proporción de las áreas. A medida que éstas se alejan del ecuador hacia los polos, las áreas se estiran. Esto significa que Groenlandia, que está cerca del polo norte, se ve mucho más grande de lo que realmente es en comparación con África, que está cerca del ecuador. ¿Es correcto como lo entendí? Así es, Jonathan. Es justamente eso. Así se causa la distorsión, pero mantiene en esencia el punto que queremos tener como referenciación. Fernando, ¿qué propiedades tiene una proyección cartográfica y qué tipos de proyecciones cartográficas hay? Las proyecciones cartográficas son herramientas técnicas y conceptuales que permiten representar la superficie terrestre en planos, aunque con distorsiones inherentes. Su aplicación en Colombia refleja un equilibrio entre precisión técnica y adaptación a necesidades territoriales. Las propiedades clave de las proyecciones incluyen la conformidad, que es la conservación de ángulos locales, usado en herramientas como en Mercator, la equivalencia, que su característica principal es el mantenimiento de áreas, como es usada por las proyecciones de Gauss-Peters, la equidistancia encargada de la preservación de distancias desde un punto. Esta es empleada por proyecciones azimutales, y el afilactismo, óptima para la minimización de distorsiones globales sin conservar propiedades, usada en el sistema de proyecciones Robinson. En Colombia, estos principios son fundamentales para gestionar información espacial en SIG y catastros, donde la precisión en coordenadas planas, como las del sistema UTM, es crítica para planificación urbana o gestión ambiental. En el contexto colombiano, las proyecciones manejan cierta clasificación según su superficie de proyección. Las cilíndricas, como Mercator, estas priorizan conformidad y son empleadas en navegación y cartografía básica. Las cónicas, como Lambert, son útiles en regiones templadas para estudios demográficos o ambientales, y las azimutales, como la gnomónica, tienen menor relevancia en el país por propiedades métricas. Las equivalentes Gauss-Peters son ideales para mostrar áreas reales de países tropicales como Colombia, y sobre todo porque en esencia es un país relativamente pequeño que puede llegar hasta emplear sistemas sencillos, mientras que las afilácticas equilibran distorsiones globales en mapas educativos. En la práctica, estas proyecciones se aplican en el catastro multipropósito para identificar linderos y gestionar riesgos. En gestión ambiental, ayudan a visualizar la distribución de ecosistemas en su escala real, y en educación geográfica, ejercicios con globos terráqueos y coordenadas planas enseñan a interpretar mapas críticamente, reconociendo distorsiones. Sin embargo, retos como los cambios de datum, que exigen reproyectar datos para evitar errores en SIG,
mientras que proyectos de cartografía participativa integran conocimiento local con proyecciones técnicas, mejorando la representación de territorios. Cuando hablas de proyecciones, ¿a qué te refieres? Jonathan, cuando hablo de proyecciones cartográficas, me refiero a herramientas matemáticas. Estas permiten representar la superficie curva de la Tierra en un plano, como un mapa. Estas proyecciones son esenciales para convertir coordenadas geográficas, latitud y longitud, en coordenadas planas X y Y. Aunque siempre generan distorsiones en áreas, formas o distancias, traducen la esfera terrestre a un plano, usando superficies como cilindros, conos o planos tangentes. Por ejemplo, la proyección de Mercator prioriza la conformidad, ideal para navegación, pero exagera el tamaño de zonas polares. Ninguna proyección es perfecta. Todas las proyecciones priorizan una propiedad y sacrifican otras. Por eso, en proyectos como el catastro multipropósito o la gestión ambiental, tienen una objetividad específica, herramientas digitales que permiten alternar entre proyecciones, ajustando la narrativa espacial según el contexto. ¿Qué te parece que es lo más desafiante en la creación de mapas y proyecciones? Creo que uno de los desafíos más grandes es equilibrar la precisión con la legibilidad. Un mapa debe ser claro y fácil de entender, pero también debe representar con precisión la realidad geográfica. Recuerdo un proyecto en el que tuvimos que crear un mapa para una zona costera con mucha complejidad geológica. Fue un reto encontrar la proyección adecuada para representar tanto la costa como las montañas cercanas de manera precisa. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo ha evolucionado tu enfoque hacia las proyecciones cartográficas a lo largo de tu carrera? Sí, claro que sí. Al principio me centré en las proyecciones tradicionales, pero con el tiempo he incorporado más tecnología y herramientas de SIG para mejorar la precisión y la visualización de los datos. Por ejemplo, ahora podemos crear mapas interactivos que permiten a los usuarios explorar diferentes proyecciones y compararlas en tiempo real. Herramientas de SIG mencionadas en el contexto de mejorar la precisión y visualización de datos geográficos: ArcGIS, QGIS, Whitebox, Geospatial, Global Mapper, Maptitude, Python. Fernando, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando a explorar el campo de la cartografía? ¿Qué recursos recomiendas para comenzar? En lo personal, les recomendaría empezar con cursos básicos de cartografía y geografía, donde deban utilizar recursos en línea como mapas interactivos y software de SIG para practicar. Además, leer libros clásicos sobre cartografía puede proporcionar una base sólida. Por ejemplo, el libro Cartografía, Teoría y Práctica de Robinson es un clásico en el campo. Bueno, eso suena muy bien, entonces empecemos por lo básico. ¿Qué son las proyecciones cartográficas y por qué son tan importantes en la geografía moderna? Las proyecciones cartográficas son métodos para representar la superficie curva de la Tierra en una superficie plana, como un mapa. Esto es crucial porque nos permite visualizar y analizar datos geográficos de manera precisa, lo cual es esencial para la planificación urbana, la navegación y el estudio del clima. Por ejemplo, durante una expedición al Ártico, los mapas con proyecciones adecuadas fueron fundamentales para navegar a través del hielo, lo cual ha sido indispensable si nos ponemos a pensar en el lío el cual habría si no se aplicaran este tipo de proyecciones. Sería como andar a ciegas. Esto tuvo que dar un cambio positivo bastante grande, puesto que estos sitios son demasiado extensos y con muy pocos puntos de referenciación. Sí, de hecho, así es. Ya nos abre paso a disciplinas de investigación, tanto de manera remota y satelital como exploraciones en campo. He oído que dentro de las proyecciones hay puntos clave para emplearlas. ¿Cuáles son las propiedades clave que debemos considerar al elegir una proyección? ¿Cómo afectan estas propiedades la representación del mundo? Bueno, Jonathan, es una buena pregunta. Las propiedades incluyen la exactitud en la forma y el tamaño, así como la distorsión. Cada proyección tiene sus ventajas y desventajas, así que, bueno, cuando elegimos una proyección hay varias cosas importantes que mirar. Primero, ¿qué tan bien mantiene las formas de los países?
Queremos que, por ejemplo, un mapa de Italia se parezca a Italia, no a una banana estirada, ¿verdad? Luego está el tamaño. Muestra el tamaño correcto de los países en relación con otros. No queremos que Groenlandia parezca más grande que África, como pasa en algunos mapas. También hay que pensar en la distorsión en general. Todas las proyecciones tienen alguna distorsión, así que la clave es elegir una que minimice la distorsión en lo que más te importa. Si vas a navegar, te interesa que los ángulos sean precisos para no perder el rumbo. Y si quieres comparar áreas, necesitas que los tamaños sean proporcionales. ¿Cómo afectan estas propiedades la representación del mundo? Esto es fundamental. Imagínate que siempre ves el mundo en un mapa donde los países del norte parecen enormes y los del sur, chiquitos. Podrías pensar que el norte es más importante. Cuando no es así, tomemos como ejemplo, los mapas que usan la proyección de Mercator son geniales para navegar, pero hacen que los países cercanos a los polos parezcan mucho más grandes de lo que son. Entonces, las proyecciones pueden cambiar cómo vemos el mundo. Si usas una proyección que muestra los tamaños reales, como la de Gold-Peters, ves que África es enorme en comparación con Europa, lo que puede cambiar tu perspectiva sobre la distribución de recursos y la importancia de diferentes regiones. Hablando de tipos de proyecciones y para que la audiencia nos entienda un poco mejor, ¿podrías explicarnos algunos de los más comunes y sus usos específicos? Claro, tenemos proyecciones cilíndricas como la de Mercator, que es ideal para la navegación marítima, proyecciones cónicas como la de Albers, que se utiliza en mapas de Estados Unidos, y proyecciones azimutales como la gnomónica, que es útil para representar áreas alrededor de un punto central. Por ejemplo, la proyección de Gold-Peters es una alternativa a Mercator que intenta minimizar la distorsión en los tamaños de los países. ¿Cómo se aplican estas proyecciones en la vida cotidiana? ¿Hay ejemplos prácticos que podamos entender fácilmente? Por supuesto, las proyecciones están más presentes de lo que creemos. Las usamos en los GPS, en los mapas de carreteras e incluso en aplicaciones de navegación como Google Maps. La elección de la proyección correcta puede cambiar por completo la precisión de una ruta o la manera en que se ven los territorios. Entonces, nosotros las usamos, pero muchas veces no conocemos qué son y cómo funcionan dentro de Google Maps o Waze. No las conocemos y pasan desapercibidas, pero son vitales. Por ejemplo, Google Maps combina la proyección Mercator con otras para que la visualización sea equilibrada. La primera, una vez, viajando por carretera, me daba cuenta cómo el GPS me indicaba atajos gracias a la proyección utilizada. Me brindaba opciones para llegar al mismo destino con rutas alternas que me brindaban diversa información a partir de comandos que yo establecía, como pasar cerca de una estación de servicio, restaurante e incluso cerca a un taller por si sentía que mi vehículo requería una revisión sin tener que salirme del navegador para llegar a mi destino. Me ahorró un buen tiempo. Qué interesante. Entonces la proyección influye directamente en cómo nos movemos y hacia dónde vamos. Exactamente. Sin una buena proyección, podríamos estar dando vueltas sin sentido en lugares desconocidos para nosotros mismos en una ciudad nueva. Para ti, sería un desafío encontrar la dirección que buscas o un lugar específico. ¿Qué desafíos se enfrentan ustedes los cartógrafos al elegir una proyección para un proyecto específico? ¿Cómo equilibran la precisión con la legibilidad? Es una pregunta clave. Nosotros, como cartógrafos, debemos considerar el propósito del mapa, el área geográfica que se está representando y, algo muy importante, el público al que va dirigido. ¿Y cómo se traduce eso en decisiones concretas? Bueno, la elección de la proyección adecuada es un proceso complejo que requiere un equilibrio entre la precisión y la legibilidad. Hay que entender que ninguna proyección es perfecta. Todas distorsionan de alguna manera la realidad. El truco está en minimizar esa distorsión en los aspectos que son más relevantes para el uso que se le va a dar al mapa. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico? Claro, en un proyecto para crear un mapa turístico, por ejemplo, necesitamos que sea fácil de leer y entender para que la gente pueda orientarse sin problemas, pero al mismo tiempo debe ser preciso en cuanto a la ubicación de los lugares de interés, como monumentos, museos o parques. No podemos permitirnos el lujo de que un turista se pierda porque el mapa no es lo suficientemente exacto. Entiendo. Entonces, ¿es un juego constante de compromisos? Exactamente. A veces tenemos que sacrificar un poco de precisión en la forma para ganar en claridad visual, o viceversa.
La clave está en entender las limitaciones de cada proyección y elegir la que mejor se adapte a las necesidades específicas del proyecto y al público al que va dirigido. Además, hoy en día, con las herramientas digitales, podemos incluso crear proyecciones personalizadas que se ajusten a nuestras necesidades de manera más precisa. ¿Cómo han evolucionado las proyecciones cartográficas con el tiempo? ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en este campo? La tecnología ha revolucionado la cartografía, permitiendo la creación de mapas más precisos y detallados. Imagínate usando mapas creados a mano o no tenerlos. Solo a donde ya has estado sería complicado trazar nuevas rutas en donde te pierdes del camino. No, ahora todo es diferente y a la mano. Los sistemas de información geográfica, SIG, han facilitado la aplicación de proyecciones en una variedad de contextos, desde la planificación urbana hasta la gestión de recursos naturales. En arquitectura se ha modificado totalmente el modo de ver aquel espacio destinado para poder ejecutar la construcción de un edificio, cuál sería su orientación, su mejor ángulo para posicionar las entradas y salidas principales que hay alrededor. Ahora incluso podemos crear mapas en 3D que permiten visualizar la topografía de manera más realista, manipular la maqueta para poder visualizar todo el resultado sin intervención, cosa que es muy beneficiosa si hablamos de construcciones o proyectos de gran escala. Fernando, ¿qué papel juegan las proyecciones en la interpretación de datos geográficos? ¿Cómo influyen en nuestra comprensión del espacio? Las proyecciones son herramientas matemáticas esenciales para traducir la superficie curva de la Tierra a coordenadas planas, permitiendo analizar datos geográficos con precisión. Su influencia se manifiesta en 3 aspectos clave. Primero, cada proyección prioriza una propiedad específica. Conformidad, que es la encargada de conservar ángulos locales, como en el sistema UTM. Para navegación tenemos la equivalencia, que mantiene áreas, útil en estudios demográficos o equidistancia, que son las encargadas de preservar distancias relevantes en logística. Una elección incorrecta puede llegar a generar errores, como sobreestimar áreas polares en proyecciones cilíndricas. En segundo lugar, la deformación inherente a las proyecciones modifica nuestra comprensión del espacio. Las proyecciones locales optimizan la precisión en áreas reducidas, mientras que las globales, como Mercator, que como mencioné antes, sacrifican proporciones para cobertura continental. Esto afecta incluso la visualización de fenómenos. En estudios ecológicos, una proyección que distorsione áreas podría alterar la interpretación de hábitats críticos. Finalmente, para mitigar estas limitaciones, los SIG emplean reproyecciones, que hace referencia a transformaciones secundarias que ajustan datos a nuevas zonas, aunque acumulan errores y personalización con sistemas como ArcGIS, que son los encargados de crear proyecciones adaptadas, combinando parámetros de más de 100 métodos existentes. ¿Cómo crees que las proyecciones cartográficas pueden influir en la percepción pública de los problemas globales como el cambio climático o la desigualdad económica? Las proyecciones cartográficas tienen un impacto profundo en la percepción pública de problemas globales, ya que moldean cómo visualizamos y contextualizamos en los fenómenos que mencionaste. Un ejemplo claro es la sobrerepresentación de zonas polares en proyecciones como Mercator, que exagera el tamaño de regiones como Groenlandia, haciendo que fenómenos como el deshielo ártico parezcan ocupar un espacio geográfico desproporcionado frente a áreas tropicales afectadas por sequías o inundaciones. Esto puede generar una priorización sesgada de soluciones en la agenda pública. En temas de desigualdad económica, una proyección que distorsiona áreas minimiza visualmente el tamaño de países en desarrollo cerca del Ecuador, donde se concentran altos índices de pobreza. Por el contrario, una proyección equivalente, como Gall-Peters, revelaría con mayor fidelidad la extensión real de territorios vulnerables, ayudando a comunicar la magnitud de desafíos socioeconómicos. Además, la elección de proyecciones localizadas versus globales afecta cómo se enmarcan las soluciones. Un mapa centrado en Europa o Norteamérica refuerza narrativas eurocéntricas, mientras que proyecciones polares o adaptadas al sur global pueden redistribuir simbólicamente el protagonismo en estos debates. Hoy en día, las herramientas digitales permiten alternar dinámicamente entre proyecciones, lo que podría democratizar la comprensión de estos sesgos. Sin embargo, el reto persiste. Las proyecciones no son solo herramientas técnicas, sino instrumentos narrativos que, usados sin crítica, pueden perpetuar visiones geopolíticas arraigadas o, con responsabilidad, catalizar una mirada más justa y precisa de los desafíos globales. Todo depende de la perspectiva y los datos arrojados según la plataforma que usemos para estas proyecciones. Sí, así es. Dentro de este punto de vista, entonces,
¿Qué papel juegan las proyecciones en la educación geográfica? ¿Cómo pueden ayudar a los estudiantes a entender mejor el mundo? Las proyecciones cartográficas son herramientas pedagógicas fundamentales en la educación geográfica. Estas permiten traducir la complejidad de la superficie terrestre en representaciones planas que facilitan el análisis espacial. Su papel se manifiesta en 3 dimensiones clave: la comprensión de la Tierra como sistema integrado, que vienen siendo proyecciones, ayudan a visualizar fenómenos globales como el cambio climático o la distribución de recursos en un contexto unificado. Por ejemplo, una proyección equivalente como Gold-Peters muestra con mayor precisión las áreas reales de continentes, evitando la sobrerepresentación de regiones polares que ocurre en proyecciones cilíndricas, como ya lo hemos mencionado, y que son bastante usuales. Esto es fundamental para entender desigualdades económicas o impactos ambientales en su escala real que los estudiantes pueden llegar a visualizar dentro de su aprendizaje. La segunda clave esté en el desarrollo de pensamiento crítico. ¿Cómo es esto? Al trabajar con diferentes proyecciones, los estudiantes aprenden a identificar distorsiones inherentes a cada método. Por ejemplo, comparar como una proyección de Lambert con las de Mercator. La primera es ideal para representaciones de regiones realistas, útiles para topografías o mapas reales. La otra usa una proyección de la Tierra sobre un cilindro tangente y es una de las más usadas sin importar la distorsión que presenta. Estos y los demás tipos de proyecciones ayudan a fomentar la reflexión sobre cómo los mapas requieren un empleo diverso según su objetividad, lo que permite al estudiante el empleo de cada una según la variable que desee. Y, por último, el empleo de herramientas para el análisis espacial. En la práctica, proyecciones como la UTM o Mercator permiten a los estudiantes trabajar con coordenadas precisas en escalas locales, ideal para estudios de planificación urbana o gestión ambiental, además de sistemas digitales que alternan entre proyecciones como ArcGIS. Facilitan la exploración interactiva de fenómenos globales, vinculando conceptos teóricos con aplicaciones reales para que los estudiantes interactúen de manera más dinámica con el mundo. Las proyecciones no solo enseñan a leer mapas, sino a interpretar el mundo con conciencia de sus límites representativos, desarrollando habilidades para evaluar información geográfica y tomar decisiones informadas. Su uso en aula exige un enfoque que combine teoría matemática, análisis comparativo y aplicación práctica, preparando a los estudiantes para abordar desafíos globales desde una perspectiva espacialmente consciente. Fernando, frente a otro tipo de conflictos, ¿cómo crees que las proyecciones cartográficas pueden ayudar en la resolución de problemas ambientales, como la conservación de ecosistemas o el monitoreo de desastres naturales? Las proyecciones son esenciales para visualizar y analizar datos geográficos relacionados con el medio ambiente. Al utilizar proyecciones adecuadas, podemos identificar áreas de conservación prioritarias o monitorear el impacto de desastres naturales de manera más efectiva. Por ejemplo, en un proyecto para monitorear incendios forestales, las proyecciones pueden ayudar a visualizar la propagación del fuego y planificar estrategias de contención. ¿Qué papel juegan las proyecciones en la planificación urbana? ¿Cómo pueden ayudar a los urbanistas a diseñar ciudades más sostenibles? Las proyecciones son fundamentales en la planificación urbana porque permiten a los urbanistas visualizar y analizar el uso del suelo, la densidad poblacional y la infraestructura de manera precisa. Por supuesto, esto ayuda a diseñar ciudades más eficientes y sostenibles. En un proyecto para desarrollar un nuevo barrio, las proyecciones pueden ayudar a planificar la ubicación de parques, escuelas y transporte público de manera óptima. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros esta valiosa información. No, hombre, como cree, con todo gusto. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría dejar a nuestros oyentes? Sobre las proyecciones cartográficas y su impacto en nuestra comprensión del mundo. La cartografía es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender mejor nuestro entorno. Bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias a todos por hacer parte de podcast para más contenido interesante sobre geografía y cartografía. Nos vemos en la próxima.